Gobernantes 2023. Hola Matías. ¿Cómo estás, Cece? Todo bien. Y también queremos darte la bienvenida a vos que nos estás mirando desde casa en Conferencia 2023. Tenemos nuestro lema de la Conferencia 2023 y es... No estamos solos. El día de hoy, viernes, vamos a ver un estudio titulado Integridad. ¿Qué pasa cuando estamos solos? El día sábado vamos a estar viendo un tema muy importante para cada uno de nosotros y es no estoy solo con mi lucha sexual. Vamos a estar dividiendo los grupos entre los casados y los solteros. Sí, toda la información se va a estar dando a través de los grupos de WhatsApp, que también van a ir recibiendo cada información por cada grupo. Y finalizando el día domingo vamos a tener dos charlas específicamente para dos grupos de personas. Te pedimos por favor que invites a personas que no conocen a Jesús, que no han ido a la iglesia, porque le vamos a predicar y para ello va a ser el título No estás solo, Dios te ama. Y también va a haber una segunda charla para también nosotros que se va a titular No estoy solo con mis emociones. Muchas gracias, Cece. También tenemos algo muy especial para ustedes y es ahí en pantalla va a aparecer un código, ¿sí?, que vos tenés que ir guardando, uno que va a aparecer en cada día, tanto el día de hoy como el sábado y el domingo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el día domingo... Vamos a dar un libro, Mati. Un libro gratuitamente, sin costo alguna. Pero necesitamos que prestes atención a todas nuestras charlas y que anotes los códigos cada día. Con esos códigos vas a poder retirar gratuitamente un libro que vamos a pasar, llamado Mentiras que los hombres creen. Excelente, sí. Muy bien. Y vamos a continuar entonces este tiempo a través de una alabanza y vamos a estar ahí cada una de nuestras pantallas adorando y cantando al Señor. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos, mi justicia queda lejos de tu perfección. Muy bien, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Martín Toledo, soy de la ciudad de Salta, exalumno del Instituto Bíblico Palabra de Vida. Estuve estudiando en aquel lugar entre los años 2010 y 2012. Actualmente resido en la ciudad de Salta junto con mi esposa Mariana, mi hijo Joaquín, y nos congregamos en una iglesia bautista, la iglesia en 12 de octubre. Por la gracia del Señor servimos allí en algunos ministerios. Y en esta noche quería compartir con ustedes un tema muy importante para esta conferencia. Desde ya gracias también Santiago por la invitación para poder ser parte de este ministerio. Y para iniciar quisiera que tuviésemos un momento para orar antes de comenzar el estudio bíblico.
Señor, muy agradecidos por esta tarde, agradecidos, Padre, por la posibilidad de poder estudiar su palabra, de poder conocerle un poco más. Gracias, Dios, por esta conferencia. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que todos los temas que podamos tratar, Señor, puedan ser aprendidos y aplicados, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y queremos dejar en sus manos este tiempo de estudio. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces este estudio. Tenemos un pequeño PowerPoint allí para poder compartir. Y el tema que hoy nos refiere es la integridad. Un tema bastante complejo. Para mí ha sido de mucha bendición poder preparar este mensaje. También un gran desafío, no solamente en la preparación del estudio, sino pensar en todas las cosas que muchas veces sabemos, pero no aplicamos completamente en nuestras vidas. Y para iniciar el estudio vamos a leer algunas definiciones del diccionario, en este caso, para poder entender un poquito más esta palabra integridad. Y leemos allí que la integridad es un valor, una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. La palabra en sí deriva del latín, dos palabras, integritas o integratis, que significa total pureza o inocencia, y es así que la integridad refiere a la calidad de íntegro, el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. La totalidad, la plenitud, lo que está intacto o entero, y me gustó esta última parte, no alcanzado por el mal. Siempre que pensamos en algo íntegro, entonces pensamos en algo que está completo. Además de esto, es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas, incluso cuando nadie esté mirando. Y de esta última definición extraigo dos ideas. La primera de ellas es que la integridad es algo dinámico. No es simplemente algo que yo digo tener, sino es algo que yo vivo constantemente. Y lo segundo es que para ser una persona íntegra no basta con serlo solamente en mi vida pública, sino que debo serlo en mi vida privada. Muchas veces escuchamos en la televisión hablar a un periodista, a un político, y rara vez creemos lo que está diciendo, porque sabemos que en realidad no vive lo que está diciendo. Bueno, la persona íntegra es aquella persona que a su vez es creíble, porque en su vida privada refleja, o mejor dicho, en su vida pública refleja lo que es su vida privada. Podemos diferenciar el término integridad del término honestidad, siendo este último el acto de ser veraz, pero la integridad es el acto de actuar de acuerdo a los principios. Es interesante también este último concepto. Una persona para ser íntegra, primero que nada, debe tener principios, y en segundo lugar, obrar de acuerdo a ellos. Pasamos luego a ver el significado bíblico de integridad, extraído de una página cristiana que constantemente utilizo para armar algunos mensajes, y de allí leemos que la integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser considerado una persona íntegra. De acá extraemos también que la integridad tiene que ver con una decisión, es algo voluntario. El salmista David, allí en el Salmo 139, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, por lo cual aquel cristiano que busca ser íntegro debe tener la voluntad de dejarse examinar por Dios. No es que Dios no conozca nuestro espíritu, nuestro corazón, Él todo lo conoce, pero la integridad tiene que ver con una decisión, es algo dinámico, es rendir mi voluntad para querer hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leer allí algunos versículos bíblicos. El primero se encuentra en el Evangelio de Juan. Esta es la charla o la conclusión de la charla que tiene Jesús con Nicodemo. Este último viene a Jesús de noche, pasaje muy conocido del Evangelio, y Jesús, cerrando allí esta porción, le dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Toda persona que no es íntegra obviamente va a huir de la luz. La luz es Cristo. Podemos decir que la palabra es aquella que nos ilumina,
Aquellos que quieren permanecer en la oscuridad, que sus obras no sean reprendidas, como dice allí, no va a venir a la luz. Sin embargo, la persona íntegra va a buscar venir a la luz para que se haga visible o se haga manifiesto que todo lo que hace, lo hace en el poder de Dios. El salmista David también dice en el Salmo 101, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí vemos una decisión de David de manejarse allí en su entorno, en su hogar, con su familia, con todos los que le rodean, de una manera íntegra. Y finalmente el rey Salomón, escribiendo allí en Proverbios capítulo 10, dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es interesante que esta virtud, que es la integridad, este valor, esta cualidad, también nos hace andar confiados en la vida, sin temor de lo que pueda pasar. Pero aquel que no es íntegro, que tiene muchas cosas que ocultar, que anda en las tinieblas, siempre va a estar pendiente de que no se descubra la realidad de su vida o lo que él realmente es. ¿Bien? Pasamos a la siguiente diapositiva y en el estudio del día de hoy vamos a ver 3 ejemplos de hombres íntegros en el Antiguo Testamento. Es una conferencia de hombres y vamos a tomar como ejemplo para cada uno de nosotros a 3 hombres que vivieron en la antigüedad y de cada uno de ellos vamos a extraer algunos principios. Este estudio en parte está también organizado en base a un libro que me recomendó Santiago leer, libro interesante, el título originalmente está en inglés, pero traducido al español es el libro Mentiras que los hombres creen y la verdad que los hace libres. El autor es Robert Wellmuth y vamos a ver en cada uno de estos hombres algunas mentiras que ellos decidieron no creer y las verdades que finalmente los llevaron al éxito o a la victoria. El primero de ellos es Josué, o José, mejor dicho. Vamos a ver allí un evento muy conocido de su vida en Génesis 39. Luego vamos a tomar el ejemplo también de Moisés, 2 pasajes distintos, Éxodo 18 y número 20. Y finalmente vamos a ver el ejemplo de Josué. Del caso de José lo vamos a tomar como un ejemplo de pureza sexual. De Moisés vamos a ver su rectitud y honradez. Y de Josué vamos a ver allí un líder completo. Estos hombres, como leemos allí, se destacaron por su fidelidad a Dios a lo largo de su vida y por las grandes proezas que pudieron realizar en el poder del Señor. Sin embargo, al igual que tú y yo, también estaban sujetos a pasiones carnales. No eran extraterrestres, eran hombres comunes y corrientes, pero pudieron hacer grandes obras para Dios porque se dejaron guiar por Él. En la carta de Santiago leemos una referencia a otro profeta, otro gran hombre del Antiguo Testamento, en este caso el profeta Elías, y dice allí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando habla allí de pasiones semejantes a las nuestras, en realidad lo que está queriendo decir es que Elías era de nuestra misma naturaleza, era un hombre común. Tuvo grandes victorias para Dios, pero también momentos de bajón. Después podemos leer también su historia, muy interesante, allí en el libro de los Reyes. Pero era un hombre común y corriente. Sin embargo, encomendándose a Dios, hizo grandes obras para él. Aquí Santiago, hablando de la oración, destaca este evento cuando él oró y dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y luego oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a ver aquí el ejemplo de José, ejemplo de pureza sexual. Y vamos a tomar un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a tomarlo de la versión NBI. Y dice así la palabra de Dios. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Este pasaje es muy conocido,
Sabemos que José llega a Egipto después de sufrir grandes penurias, fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto como un esclavo y fue adquirido así por un hombre relevante, muy importante, llamado Potifar. Dios estaba con José y él fue progresando en sus tareas, en su trabajo, al punto tal de ganarse la total confianza de su amo, y lo dejó a cargo de toda su casa. Vemos también dos características de José. La primera dice que tenía muy buen físico, seguramente era un hombre de una estatura superior tal vez al resto, tendría también una buena contextura, no lo sabemos en tanto detalle, pero dice la palabra del Señor que él tenía buen físico y además que era muy atractivo. Y pienso que además de tener un buen físico, tal vez era una persona inteligente, y esto lo hacía ser además atractivo para las mujeres. Estando allí José en la casa de su amo, ocurre que la esposa de Potifar comienza a seducirlo, y lo hace de una forma abierta, sin muchas vueltas, y le dice, acuéstate conmigo. Y allí la palabra de Dios dice que José no quiso saber nada, no lo dudó, sino que le contestó tajantemente que él no podía cometer tal pecado contra Dios. En aquel momento entendemos que José y la esposa de su amo estaban solos en casa, que si él accedía a este pedido, podría tal vez haber evitado de todas formas algún problema, ya que nadie se hubiese enterado. Sin embargo, José tenía temor del Señor y sabía que él lo estaba viendo en cada momento. Vamos a ver allí tres mentiras que José no creyó. La primera dice, el placer y la diversión pueden satisfacerme. Bueno, José estaba en Egipto, estaba lejos de su familia, había sufrido mucho. En este momento él había progresado, si se quiere, en su trabajo, estaba ganando una mejor posición cada día. Sin embargo, estaba solo, no tenía familia, no tenía una esposa en aquel momento, y él bien podría haber dicho, bueno, estoy mejor de lo que estaba, Dios me está bendiciendo, pero estoy aburrido, bien, necesito algo de diversión, algo de placer, no puedo vivir la vida simplemente trabajando, llevando a cabo mis tareas, pero él no pensaba así. Él era un hombre que tenía temor del Señor y sabía que este placer que él podría haber tenido iba a ser algo temporal y que no iba a ser algo duradero. La segunda mentira dice, mi pecado no es realmente tan malo. Siendo él un hombre soltero, él podría haber dicho, bueno, estoy solo, no tengo familia, no tengo esposa, puedo acceder a esto, no va a pasar nada. Seguramente Potifar tiene muchísimas mujeres. ¿Qué tiene que yo tenga un momento de placer con su esposa? No pasa nada. Es más, si ella me busca, por algo debe ser. Tal vez o él no la satisface o tiene otras mujeres. Entonces él podría haber buscado excusas tal vez para justificar su pecado. Sin embargo, él no lo hizo. Él le dice a la misma mujer, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Este acto sexual, que hoy el mundo lo acepta como algo completamente normal, para José era una maldad. Y la tercera mentira, puedo ocultar mi pecado en secreto ya que soy el único perjudicado. Bueno, esto lo mencionamos. Estando ellos solos en la casa, podemos entender una casa grande, los demás sirvientes afuera. José tranquilamente podría haber pensado que si él accedía al acto sexual, a acostarse con ella, no pasaba nada. Queda todo allí. Potifar parece que pasaba mucho tiempo fuera o se iba de viaje. Entonces, ellos estaban solos, podrían haber hecho lo que querían y realmente el único perjudicado en última instancia iba a ser él, no iba a pasar nada más. Sin embargo, creo que además José entendía que él estaba allí por un propósito, que Dios no lo había sacado de cierta forma de la esclavitud, aunque bueno, en cierta forma él era un esclavo, pero que Dios no lo había llevado a esa posición por nada, sino que había un propósito superior. Y que si él fallaba en algo como esto, él podría haber interrumpido el propósito de Dios. Y es así que después vemos hasta dónde llegó José, hasta llegar a ser la segunda persona más importante de Egipto después de Faraón, pero todo comenzó allí en su intimidad. José, un ejemplo de pureza sexual, viendo la posibilidad y el deseo normal de cualquier hombre de estar con una mujer. José prefirió ser un hombre íntegro allí donde nadie veía, pero solo miraba el Señor. Él prefirió ser íntegro a ceder a la tentación. Pasamos a un segundo ejemplo, en este caso vamos a hablar de Moisés, un gran siervo del Señor, y lo vamos a tomar como un ejemplo de rectitud y honradez. Y vamos a leer dos pasajes de la vida de Moisés,
el primero de ellos, en el libro de Éxodo, y vamos a leer así. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues tú te cansas y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Bueno, este pasaje tal vez es un poco menos conocido. Tenemos que ponernos en contexto. El pueblo de Israel, por supuesto, ya había salido de Egipto, pero este es el inicio, podemos decir, del liderazgo de Moisés al frente del pueblo. Y si bien él era un hombre ya de edad avanzada, tal vez como líder de un pueblo, era todavía un tanto inexperto. Habían sucedido ya eventos donde Dios había mostrado su gran poder, no solamente en las plagas de Egipto, sino también abriendo el Mar Rojo. Y llegamos a Éxodo 18, después de 2 eventos. Uno de ellos tiene que ver con la primera vez que Moisés hace salir agua de la roca, allí en Horeb. El pueblo tenía sed, Moisés allí habla a la peña y esta da agua. Bien. Y también una victoria que el pueblo de Israel había tenido en contra de los amalecitas. Esto pasa, o esto lo podemos leer allí en Éxodo 17. Bueno, en Éxodo 18 estaba el pueblo acampando. Jetro, su suegro, llega a visitarlo, trayendo a su esposa, a sus hijos, y nota cómo procedía Moisés, quien era el único que se ocupaba de juzgar todos los asuntos del pueblo. Dice allí que él estaba desde la mañana hasta la noche. Trabajo seguramente muy cansador, no solamente para Moisés, que tenía que escuchar cada uno de los problemas, los asuntos que le traían, sino también la gente que tenía que esperar su turno, y obviamente esto demoraba muchísimo, y era también muy cansador y tedioso para el pueblo. Podemos entender que ese pueblo era muy numeroso, un solo hombre, por supuesto, no bastaba para atender todos los asuntos del pueblo. Es así que Jetro le da un consejo a Moisés, primero llamando su atención, y le dice: no está bien lo que haces, no está bien lo que estás haciendo. Tú te cansas, se cansa la gente que te acompaña, la tarea es demasiado pesada para ti. Bueno, luego, si seguimos leyendo el pasaje, el suegro de Moisés le va a aconsejar que escoja hombres virtuosos, hombres íntegros, y que los organice como jefes de un determinado número de personas para que ellos puedan atender los asuntos menos relevantes y que Moisés se ocupe solamente de aquellos asuntos muy relevantes. Bueno, Moisés al final toma el consejo de su suegro. Acá ya vemos una buena actitud, humilde, en primer lugar, de parte de Moisés, de atender el consejo de un hombre más viejo, más sabio tal vez, para organizar mejor los asuntos del pueblo. Pero queremos destacar acá 2 mentiras que Moisés no creyó. La primera: mi fe y mi trabajo no se relacionan. Bueno, Moisés había guiado al pueblo fuera de Egipto, había visto la mano de Dios, en el desierto también proveyendo, pero llegado a este punto, donde él se encontraba liderando al pueblo, gobernando, tal vez él podría haber dicho: bueno, este es hoy mi trabajo. Así como estuve en Egipto, hoy me encuentro al frente de un pueblo, soy el gobernante, no tengo por qué hacer caso a todo lo que me dicen, sino que yo puedo llevar adelante mi trabajo como quiero, ¿bien? Sin consultar necesariamente a Dios. Sí, Dios nos ayudó a salir de Egipto, pero hoy yo estoy gobernando, yo decido hacer las cosas como a mí me parece. Y la segunda mentira: cómo gasto mi tiempo es asunto mío, que nadie se meta en lo que yo decido hacer, esto es lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer de esta manera. Muchas veces como hombres pensamos lo mismo, que nuestra fe, nuestro trabajo no se relacionan. Soy uno en la iglesia, otro en el trabajo, no importa. Yo llevo adelante el ministerio de una buena manera, pero después en el trabajo yo me manejo como quiero, ¿bien? Como si Dios estuviese solamente en la iglesia y no en la empresa o en mi lugar de trabajo. Bueno, Moisés esto no lo creyó. Además entendió que el tiempo es algo importante. Él ya de anciano iba a escribir allí en el Salmo 90: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Vemos aquí una buena actitud de Moisés, de entender que todo su trabajo y su vida personal con el Señor estaban completamente relacionadas.
y que además cómo gastaba él su tiempo era asunto suyo. También quiero destacar el hecho de que Moisés se encontraba liderando un pueblo numeroso y él, digamos que en este momento tenía toda la autoridad, por lo cual él también podría haberse convertido en un gobernante corrupto. Si él delegaba cierta autoridad, en cierta forma estaba delegando algo también de poder. Por ende, nos muestra un hombre íntegro, recto, honrado, el hecho de que él haya dicho, está bien, me parece muy bien, que los asuntos del pueblo se traten ante muchas personas y que no todo pase por mí. Si bien era una carga pesada, al mismo tiempo podemos entender que en esa tarea de decidir por todos los asuntos del pueblo, también Moisés podría haberse transformado en un gobernante corrupto que tomase todas las decisiones en base a su propio beneficio. Sin embargo, Moisés optó por tomar el consejo de su suegro y delegar parte de la autoridad en otros hombres también rectos y honrados. El segundo ejemplo, o mejor dicho, este segundo evento en la vida de Moisés, tiene que ver ya con un periodo posterior, allí en el libro de Números, después de mucho tiempo de peregrinar en el desierto. En el primer evento veíamos a un Moisés tal vez un tanto inexperto todavía en lo que tenía que ver con gobernar un pueblo, si bien él era un hombre formado y ya de edad avanzada, pero en lo que tenía que ver con estar a cargo de un pueblo eran los primeros tiempos y él tenía todavía mucho que aprender. Pero en este segundo ejemplo ya vemos a un Moisés tal vez cansado de tantos años de peregrinar en el desierto, lidiar con los problemas del pueblo. Sabemos, porque conocemos algo de la historia de Israel, que constantemente iban con quejas a Moisés, a Aarón, y sin duda la carga no era fácil de llevar. Además, en este evento, en Números 20, encontramos a un Moisés no solamente cansado, sino además triste. Si ustedes después leen el pasaje completo, allí en el primer versículo del capítulo 20 de Números, vemos que sucede un evento triste en la vida de Moisés, que es la muerte de su hermana. María, su hermana, acababa de fallecer, y el pueblo aparentemente ni le interesaba esto, porque continuaron con sus jornadas muy rápidamente y llegan a un lugar donde no había agua. ¿Sí? Otra vez el mismo problema. Durante el peregrinaje del desierto, como sucedió en Horeb, llegan a otro lugar donde no había aguas. Yo entiendo que a este punto ya conocían ellos el desierto y cuando llegaron a este lugar esperaban encontrar agua, pero no la había. ¿Bien? Y sucede otro evento de queja, otra vez el pueblo se queja contra Moisés y Aarón, de por qué Dios no los mató en el desierto, los dejó morir con los enemigos, etc. Y Moisés no solamente se encontraba tal vez ya agotado, sino además estaba pasando un momento muy difícil y a todo esto se suma la queja del pueblo. Vamos a leer este pasaje allí en el libro de Números, capítulo 20. Dice, tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Bien, ahí tenemos entonces el evento, lo que pasó, lo conocemos, el Señor le ordena a Moisés darle agua al pueblo de la roca, sin embargo Moisés dice que tomó la vara y golpeó la roca. Y además de esto, les dice al pueblo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? En realidad no lo iba a hacer Moisés, lo iba a hacer el Señor. Pero Moisés, enojado, se refiere de esta manera al pueblo, le dice, escuchen rebeldes. Y sí, realmente era un pueblo rebelde con el cual él tenía que lidiar, mejor dicho, cada día. Y levantando la mano, dice, 2 veces golpeó la roca con la vara, cuando el Señor en realidad le había ordenado que simplemente tenía que hablarle a la roca. Bien, a raíz de este evento sabemos que después Moisés es castigado por Dios y no puede entrar en la tierra prometida, pero Moisés se arrepiente luego de este percance que había sucedido. Las 2 mentiras que él no creyó entonces, la primera, tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como quiero. Y hay que ponernos bien en contexto lo que estaba pasando Moisés. Era un hombre ya mayor, agotado, mucho tiempo, lidiando con un pueblo rebelde, peregrinando en el desierto, tal vez planteándose más de una vez si realmente tenía sentido seguir con esto, con esta empresa. Por otro lado, la muerte de su hermana, muy reciente,
quien lo había acompañado desde su niñez prácticamente, cuando él estaba allí en el río Nilo, hasta todo el tiempo que estuvieron peregrinando en el desierto. Ella acababa de morir y el pueblo parecía que ni tomaba en consideración que su líder podría haber estado un poco cansado y triste, y van con una queja muy fuerte. Bueno, todo esto pasaba por la mente, por el corazón de Moisés. Sin embargo, él acepta, si seguimos leyendo luego en Números, cómo él va preparando a Josué para que sea este quien guía al pueblo a ingresar en la tierra prometida. Moisés, si bien tuvo un momento de enojo, él no se quedó con esto. Y él no creyó esta mentira: tengo derecho a enojarme cuando las cosas no salen como quiero. Y el punto no es simplemente enojarse, todos podemos enojarnos, nos pasan cosas, pasamos diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, un hombre íntegro es aquel que sabe lidiar también con cada situación de su vida, sin llegar a reaccionar de una forma inapropiada. Todos lo podemos hacer, estamos expuestos a diferentes situaciones, el trabajo, con la familia, circulando por la calle, al manejar, en nuestros lugares de trabajo. En diferentes lugares nos exponemos constantemente a situaciones que pueden llevarnos al enojo, al estrés, pero no tenemos derecho a reaccionar mal frente a ese enojo. Este es el punto. Enojarnos, todos nos podemos enojar. El punto es cómo un hombre íntegro maneja su enojo frente a los demás. Y la segunda mentira: soy el amo o el dueño, podemos decir, de mi propio destino. Pues se entiende que él realmente no era el dueño de su propio destino, que era el Señor, que era un siervo, que estaba cumpliendo una tarea, que no tenía derecho a actuar de la forma que él pensaba con el pueblo, sino que tenía que dirigirse a ellos como Dios lo deseaba, y que tenía que liderar o guiar a ese pueblo durante todas las jornadas que ellos tuviesen que transitar desde el desierto hasta el momento de sí poder ingresar a la tierra prometida. Los que conocemos la historia sabemos que originalmente el plan de Dios no era que ellos pasen casi 40 años en el desierto, sino 40 días. Pero por su rebeldía, el pueblo termina pasando casi 40 años peregrinando en el desierto hasta que toda esa generación murió y Moisés tuvo que estar todo ese tiempo guiando al pueblo en ese desierto. Bien, pasamos al último ejemplo, en este caso Josué, que fue discípulo de Moisés, quien estaba allí a las puertas del tabernáculo cada vez, quien fue el que guía al pueblo para ingresar en la tierra prometida. Y vamos a ver acá el ejemplo de un líder completo. Vamos a leer un pasaje que se encuentra ya al final del libro de Josué, luego de que el pueblo logra ingresar a la tierra prometida, vencer a sus enemigos. Ya Josué, anciano, se estaba despidiendo, y él da un largo discurso al pueblo, del cual les recuerda toda su historia, de cómo Dios llamó a Abraham, de cómo bendijo a Isaac, la historia de Jacob, Esaú, toda la historia de José, hasta este punto donde ellos se encontraban luego de haber salido de Egipto, viendo los milagros del Señor, y les deja un gran desafío. Vamos a leer este pasaje, Josué 24, 14 y 15. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Vamos a ver allí dos mentiras entonces que Josué no creyó. La primera: no tengo lo que se necesita para dirigir mi hogar, puedo dejarle ese papel a mi esposa. Bueno, Josué llegó a ser un líder importantísimo en la historia de Israel. Fue aquel que guió al pueblo en la conquista de la tierra prometida, la tierra que Dios tenía para ellos, donde había muchos enemigos, y de la mano del Señor fueron venciéndolos a cada uno de ellos. Él se había constituido en un gran líder militar, en un estratega, para el pueblo un referente, pero él podría haber dicho que sus obligaciones lo sobrepasaban, que el objetivo que él tenía era más importante tal vez que guiar a su familia, y decir: bueno, yo no tengo lo que se necesita para dirigir mi hogar, ese papel puedo dejárselo a mi esposa porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Algunos personajes muy importantes de nuestra historia, vamos a mencionar acá, por ejemplo, al general Manuel Belgrano, un personaje que yo personalmente admiro mucho, fue un gran estratega militar, también escribió muchos libros importantes, ¿no? Era impresionante lo avanzado que estaba Belgrano en su pensamiento para su época. Sin embargo, él como padre, podríamos decir que falló.
Tuvo 2 hijos, pero ninguno de ellos plenamente reconocido, son mujeres casadas, y no vivió realmente una vida de padre. La historia nos reivindica por todo lo que él hizo realmente para nuestra independencia, pero él tenía este pensamiento de que la causa que lo llevaba hacia la independencia era más importante que guiar a su familia. Y sin duda que era una causa muy noble e importante, pero digamos que él como hombre de familia no fue lo destacado que sí lo fue tal vez como un militar y un político. En este caso Josué, siervo de Dios, además de un gran estratega militar, también era un hombre de familia y un padre que decidió voluntariamente poner de su tiempo para guiar a su familia. Por eso es que él puede dirigirse al pueblo diciéndole: mi familia y yo serviremos al Señor. Estas últimas palabras muestran realmente quién era Josué para su familia. Bien, si él no hubiese invertido tiempo en guiar a su familia, también en los caminos del Señor, nunca podría haberse parado frente a todo el pueblo que lo conocía, sabía quién era él, y dejarles este desafío. Y la segunda mentira que él no creyó: no soy responsable de proveer para mi esposa y mi familia, porque tengo cosas más importantes que hacer. Bien, Josué también se había ocupado de su familia. El que no se ocupa de su familia no puede nunca intentar impartir una enseñanza, ¿verdad? Porque no va a ser creíble. Entonces vemos acá un líder completo, que no solamente llevó adelante una misión difícil que Dios le había encomendado, sino que además había invertido tiempo en guiar a su familia en los caminos del Señor. Sin duda un gran ejemplo para nosotros, que nuestro trabajo y nuestro ministerio ocupen el lugar de nuestra familia, que es siempre nuestro primer ministerio. Vamos a ver algunas verdades que llevaron a estos hombres a la victoria. La primera de ellas, en el caso de José: puedo tener victoria en el plano sexual si vivo en el temor del Señor. Y verdaderamente es así. Bien, aunque parezca un área, y de hecho lo es, un área muy difícil para todos nosotros como hombres, tener victoria en el plano sexual, incluso si no somos tan atractivos físicamente como José. Igualmente, siempre se van a presentar oportunidades para ser infieles a nuestra esposa, o en el caso de los solteros, para poder tener relaciones previas al matrimonio. Pero la respuesta de José a la esposa de Potifar refleja que él temía primeramente a Dios. Así nadie se enterase del asunto y quedase allí entre ellos en secreto. Igualmente Dios sí lo sabría. Y esta fue la clave del éxito en la vida de este siervo del Señor. Dios recompensó lo que era José en la intimidad y lo hizo públicamente famoso. Bien, pero si José no hubiese sido esa persona íntegra en la intimidad de su corazón y de cada uno de sus actos, Dios nunca lo hubiese llevado al éxito y a llegar a ser la segunda persona más importante de Egipto. La segunda verdad: Dios merece ser glorificado en todas las áreas de mi vida, y esto es así desde el plano personal, en lo íntimo, como vimos en el caso de José, también en nuestras labores cotidianas. En el caso de Moisés, él fue un siervo fiel hasta el final de su carrera, dejando un gran ejemplo para todo el pueblo que lo siguió. Fue líder del pueblo de Israel y debía mostrarse como un hombre íntegro en todo aspecto de su vida. El pueblo todo el tiempo lo estaba observando, a ver qué hacía Moisés. Si Moisés mostraba fallas, el pueblo de ahí se iba a agarrar para criticarlo no solamente a él, sino a Dios. Y Dios merecía ser glorificado en todas las áreas de la vida de Moisés. Su trabajo, su labor como un gobernante, un líder del pueblo, iba directamente relacionado con la relación que él tenía con el Señor. Y la tercera verdad: mi familia es mi primer ministerio. No hay ningún ministerio en la iglesia, ningún trabajo, nada que justifique el hecho de abandonar a mi familia o no cumplir mi primer ministerio como pastor de mi hogar. Josué podría haberse excusado de pastorear a su familia, como vimos el ejemplo en este caso de Belgrano, ¿bien? Puesto que debía cargar con grandes responsabilidades, sin duda lo era. Guiar a un pueblo a ingresar en una tierra enemiga, conquistar allí esas tribus, era una misión que a cualquier hombre lo hubiese excedido. No lo hizo en el caso de Josué porque él estaba tomado de la mano del Señor. Y este hombre no escapó a su primera y gran responsabilidad. Por eso en ese gran discurso que él da ya para despedirse del pueblo, ya poco tiempo antes de partir a la presencia del Señor, él puede decir estas palabras: mi familia y yo serviremos al Señor.
Finalmente, y ya para ir concluyendo, voy a dejarles dos pasajes bíblicos. A ver si podemos ver allí la diapositiva. El primero de ellos está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pasaje muy conocido, vamos a tomarlo de la Biblia, en este caso la nueva versión internacional, y vamos a leer así de esta manera, lo vamos a simplemente leer, todos lo conocemos. Efesios 4:22 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Hubiera un paisaje muy conocido que ahora vamos a comentarlo un poquito. Quiero quitar acá la pantalla. A ver allí si podemos salir de acá. Bueno, allí Pablo está escribiendo entonces a los Efesios y les recuerda una de las grandes verdades que él les había enseñado, que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y revestirse del hombre nuevo. Esto es un proceso constante. Bien, yo no soy ningún erudito en griego, pero investigando un poco en los comentarios, dice allí que estos dos verbos están en un modo llamado aoristo y que nos indica que la acción no está completada, sino que es una acción continua. Si bien es cierto que un día hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos llegado a ser hijos de Dios, pero el proceso en el cual nos vamos santificando es constante. Este hecho de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida, el hombre viejo, conforme a todos esos deseos engañosos que nos llevan siempre a la derrota, es un proceso constante. Y revestirse de la nueva naturaleza. Podemos relacionarlo allí con el capítulo de Romanos 12:2 también, cuando dice: no os conforméis a este siglo. Bien, todo lo que el mundo nos ofrece siempre nos lleva a la derrota. Esta nueva naturaleza, dice allí este pasaje, está creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y esto, como decimos, es un proceso que tiene que ser continuo en la vida del cristiano. No es un momento. Yo puedo tener victoria en un momento y derrota al siguiente. Lo importante es cómo yo me alimento cada día de la palabra del Señor. Y el segundo pasaje para poder compartirles se encuentra en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16. Nos vamos a leer también de la nueva versión internacional. Allí Pedro, escribiendo a judíos cristianos que se encontraban dispersos en diferentes lugares del Asia Menor, los alentaba en un tiempo de prueba en el cual ellos eran perseguidos y les dice las siguientes palabras: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Tenemos tres acciones, tres órdenes que Pedro les da a estos cristianos: dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia. Qué importante es que en cada área de nuestra vida, en cada momento, podamos actuar con inteligencia. Parte de la integridad tiene que ver con esto: tener dominio propio, saber dominar, no reprimir, sino dominar aquellos deseos naturales que podemos llegar a tener. Perdón, que estoy un poquito resfriado. Y la segunda, o la tercera, mejor dicho, poner nuestra esperanza completamente en la gracia. Debemos cada día fortalecernos en la gracia del Señor. Por nuestra propia fuerza nunca vamos a llegar a ser victoriosos. Solamente alimentándonos de la palabra del Señor es que podemos llegar a tener victoria sobre nuestra carne. Después Pedro dice: como hijos obedientes no se amolden, y allí sí está mejor la referencia a Romanos 12:2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia.
aquí hace referencia a una ceguera voluntaria, a una persona no regenerada. ¿Bien? Y por último, estas palabras que tienen que resonar cada día en nuestros oídos, dice: sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Bien, hermanos queridos, este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para poder compartir con ustedes. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Para mí lo fue, sin duda, un gran desafío, no solamente preparar este estudio bíblico sencillo, sino el desafío de poder vivir cada día en integridad, en plenitud. Y con estas palabras que nos dice el Señor: sean santos porque yo soy santo. Me gustaría que podamos finalizar este estudio con una pequeña oración y encomendamos así, o nos encomendamos así en las manos del Señor. Padre, muy agradecidos por este breve estudio que pudimos tener, viendo, Señor, el ejemplo de estos tres hombres, José, Moisés y Josué, quienes en diferentes áreas de su vida vieron amenazada su integridad, pero que se aferraron a aquel que nos fortalece cada día, y así pudieron obtener victoria, Señor, sobre la tentación y llegar a ser grandes ejemplos, no solamente para todo un pueblo, sino también para sus familias. Te pedimos que nos ayude a vivir en la integridad, que pueda bendecir, Señor, toda esta conferencia, a cada uno de los hermanos que van a exponer, a cada uno de los que van a estar participando de ella, Señor, que todo lo que aprendamos pueda ser realmente aplicado a nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, sin más que decir, muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. Vamos a cerrar aquí el estudio, esperando que haya sido de bendición para cada uno. Saludos desde Salta, la Lista. Muy bien, ha sido un hermoso tiempo que hemos disfrutado con la palabra de Dios. Le agradecemos de corazón a nuestro hermano y amigo Martín, y a toda la iglesia de Salta le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Esto ha sido todo por el día de hoy, Mati, así que mañana te esperamos a las 7 de la tarde por este mismo canal para nuestro siguiente estudio. Muy bien, no te olvides, ¿sí?, seguirnos en nuestras redes sociales, también en escribirnos si tienes alguna duda, por favor, escribirnos, mandarnos un mensaje, nosotros vamos a responderte toda la duda que podamos, y también queremos que te comuniques con nosotros. ¿Sí? Así que bueno, haz todo por hoy, Mati. Nos vemos mañana. Un abrazo a cada uno de ustedes y les mandamos un abrazo y un buen descanso. Vale, nos vemos. Nos vemos.